secuencia de funcionamiento del calefón. ¿Ya? Sabemos que la válvula de agua lo que va a hacer es generar el efecto Venturi para activar un microswitch. Este calefón tiene un microswitch que va en una cajita blanca que va por debajo del calefón. Después cuando lo analicen lo van a ver. Traten de no sacarlo, porque si lo sacan probablemente les va a generar una falla. ¿Por qué? Porque se pierde una regulación que tiene ese módulo, ¿ya? O ese microswitch, ¿ya? Pero funciona exactamente igual como hemos visto, ¿ya? En los PowerPoint, que al dar el flujo se produce la dilatación de la válvula. ¿Por qué? Porque en una de sus cámaras se vacía por el efecto Venturi, ¿ya? Por lo tanto, el agua que entra a contrapresión empuja la válvula hacia adelante y activa el microswitch. Pero aparte de activar el microswitch, activa el paso de gas hacia el quemador, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener un elemento importantísimo que es el microswitch en sí. Vamos a ver que este calefón funciona con dos pilas, ¿ya? Y esas pilas funcionan en paralelo. ¿Cómo reconocer que traje en paralelo o en serie? Muy buena pregunta, porque estas pilas están posicionadas hacia el mismo lugar. Sí. En la misma posición. Están hacia el mismo lado. Sí, que yo quería decir, porque los dos pilas no. Ya, pero por ejemplo la marca REM también tiene un calefón que funciona en paralelo. ¿Ya? O sea, lo más fácil sería reconocer el resortito. Ahí uno Por podría supuesto, decir serie sí. o paralelo. Ustedes pueden ver el resortito que lleva los dos resortes atrás. ¿Ya? Por lo tanto, cuando están en esa posición, el voltaje que nos va a entregar va a ser de 1,5 volts. Y lo podemos medir. Le voy a pedir a la modelo que me ayude con el... ¿Ya? Lo tenemos en la posición de voltaje continuo. En este caso me marca 6 volts, pero está dentro del rango, porque este es de 1,5 volts. Si yo voy a medir 10 volts, no me sirve medir en 6. Entonces me paso al siguiente. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esto tiene dos patitas acá que conectan al módulo, que le van a transmitir la corriente al módulo directamente. Entonces lo empujo y me debería marcar, ¿ya?, el voltaje de las pilas, digamos, ¿ya? Pero ojo, me está marcando el voltaje en paralelo. Si yo mido una pila, o sea, pila por pila, me va a entregar el mismo voltaje. ¿Ya? Entonces, es importante entender que hay un flujo de funcionamiento en base a la corriente. Entonces el microswitch es el que nos entrega ese flujo. ¿Ya? ¿A través de qué? De agua, de la activación de la válvula de agua. Si no hay flujo, no hay activación de la válvula de agua. ¿Ya? Entonces, el microswitch nosotros lo podemos medir y le podemos medir continuidad. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener la posición de continuidad audible. ¿Ya? Por favor. En el cual yo voy a colocar un conector acá. De repente si hay de estos enchufes de módulos malos, sáquenlo, ¿ya?, para hacer estas mediciones, porque va a ser medio complicado medir esto así. Colocamos las dos patas en el conector y damos el agua, y debería medir continuidad. Sin necesidad de sacarlo. Ahora, si no me mide continuidad, está mal. Hay que reemplazarlo. Perfecto. Ahora, cuando el microswitch se activa, manda, ¿cierto?, la circulación de corriente al módulo. Y el módulo inmediatamente determina que hay que generar chispas.
Entonces, ¿cómo lo hace? Doy el agua, activa el microswitch, chispa. Pero este calefón tiene una condición. Es de piloto semipresente. ¿Ya? Por lo tanto, lo que va a hacer es prender el piloto, generar la ionización en el detector de llama, o sea, mandar el voltaje de corriente hacia el módulo, y ahí va a empezar a mandar, va a mandar voltaje para que se cierre esta válvula y dé paso de gas al quemador. Entonces primero manda voltaje para que se abra este servo que es de color rojo, ¿ya? Una vez que se encendió, manda voltaje para que se cierre este servo verde, porque funcionan distintos, ¿ya? Uno funciona abriéndose, que es el rojo, para dar paso de gas al piloto, y el otro, en vez de abrirse, se cierra. ¿Para qué? Para generar una presión diferencial dentro de la válvula de gas, ¿ya? Y activar, ¿ya?, los mecanismos internos para que pase el gas al quemador. Pero recuerden que la válvula de agua ya tiene un paso abierto. Ya tiene un paso abierto. Ahora, ¿cómo puedo comprobar que estas electroválvulas estén buenas? De tres formas. Vamos a mencionar dos ahora. Primero que nada, se le puede medir resistencia. Entonces nos vamos a concentrar en un rango de, en el caso de mi tester, de 6 kΩ. ¿Ya? Yo ubico el positivo en el conector del voltaje y coloco el otro a masa, a cualquier lado. Y tiene que mostrar una resistencia. 39. Normalmente, este servo, el servo rojo, debería llegar a los 40, a los 0,40. ¿Ya? Entonces con eso yo sé, porque esto es una bobina al interior, que esa bobina está en funcionamiento. O sea, está buena. Profe, y en el positivo con el negativo de la bobina, igual debería dar eso? Igual va a dar un resultado, pero va a salir un signo menos en el test. Cuando el tester no marca nada, ahí está mal. Exacto. ¿Dio la posición de negativo? Ya, en algunos testers lo muestra, cuando yo mido la resistencia al revés. ¿Ya? Lo mismo con el voltaje. Si yo pongo en posición de voltaje, digamos, el positivo en el negativo y el negativo en el positivo, probablemente dé una señal de negativo en la pantalla, digamos. ¿Ya? Entonces, ya midiendo la resistencia de la bobina, nosotros podemos determinar si esa bobina está buena o está mala. Pero también hay otra forma, y es si funciona al momento de aplicar voltaje. Por lo tanto, yo tengo que saber si es que le llega voltaje. Entonces, ¿cómo puedo saber si le llega voltaje? Yo desconecto el cable, ubico el tester en la posición de voltaje de 6 volts, que es lo que da mi tester. ¿Ya? En otros puede aparecer 2 o directamente 1,5. ¿Ya? Y conecto el positivo a la llegada del voltaje y el negativo a masa, a cualquier lado. De hecho lo vamos a dejar ahí. Y voy a ver el agua. Marcó 1.29. Entonces le está llegando un voltaje, ¿ya? Entonces si esto no generara la abertura del gas, significa que el problema está en la bobina. Pero también podría ser que el módulo no me esté enviando la señal de voltaje hacia la bobina y por eso la bobina no se abre. Y eso yo tengo que medirlo, tengo que entenderlo, ¿ya? Entonces, también lo puedo medir con funcionamiento. ¿Cómo? Corto el agua, conecto el cable, pongo el positivo en el positivo y el negativo a masa y doy el agua. Se va a prender el quemador.
Por lo tanto le está llegando ese voltaje. El quemador está encendido. Con eso podemos descartar el sensor, ¿ya? En este caso la bobina naranja, porque sabemos que el calefón está en funcionamiento, ¿cierto? Eso también hay que entenderlo, ¿ya? Pero también podríamos hacer esas pruebas en caso de que haya algo que no haga encender el quemador, ¿ya? Cuando está encendido el piloto y se prende el quemador, se activa el servo verde. El servo verde, ¿ya?, tiene la facultad de cerrarse para crear una presión dentro de la válvula de gas. La válvula de gas del Junker no se repara, se cambia. Ningún Junker se repara la válvula de gas, ¿ya? Porque yo tengo algunos amigos por ahí que la otra vez estaban tratando de hacer un curso de calefón y mostrando cómo se reparaban las válvulas de gas y no se pueden reparar. No porque a mí se me ocurra, sino que porque Junker indica que sus válvulas de gas no tienen reparación. Ya es algo directamente de ellos. ¿Ya? Lo mismo, puedo medir la resistencia. Vamos a colocarlo en 6K. Y pongo el conector Positivo, en el positivo. en negativo El más. otro lo llevo a masa. 0,60. ¿Ya? Esa es la resistencia que mide esa bobina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes miran otras bobinas de este mismo tipo, debe marcar lo mismo. Todas marcan lo mismo. En la línea Junker, todas estas bobinas marcan 0,60. De hecho, lo vamos a comprobar. Allá tenemos 2 tiros forzados. Y vamos después a medir esas bobinas allá atrás de ustedes. ¿Ya? Son tiros inducidos en realidad porque tienen el ventilador arriba. Y vamos a medir después si esas bobinas marcan lo mismo que esta. ¿Ya? Y le podemos medir el voltaje de llegada, ¿ya? Donde yo coloco el positivo en la llegada y el negativo a masa. Pero hay que cambiarlo a voltaje. Entonces nuevamente me devuelvo a 6 volts de corriente continua, doy el agua, llega a voltaje, ¿Cuánto llega ahí? 0.62 volts. No hay problema ni en el módulo ni en la resistencia, pero ahora vamos a ver si esto hace que funcione el sistema. Ahí sí. Entonces, ¿qué hacemos? Damos el agua, prendió el piloto, prendió el quemador y yo ahí ya le puedo medir el voltaje que llega nuevamente. O sea, le está llegando voltaje 1.3. menor a 1,5 porque es el voltaje que tiene que llegar en base, ¿cierto?, a lo que aportan las pilas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la secuencia? Válvula de agua, microswitch, módulo, genera chispa, enciende el piloto. Una vez que detectó llama el sensor de ionización, prende el quemador cerrando la electroválvula verde, ¿ya?, y generando paso de gas al quemador. El piloto enciende el quemador y se apaga. Por lo tanto, una vez que se apaga, son las llamas del quemador el que mantienen la señal de electricidad hacia la bobina. Esa señal de electricidad, ¿ya?, o de microamperes, digamos, ¿ya?, va a generar que el módulo mantenga abiertas las solenoides a través del voltaje. O en este caso el servo verde lo va a mantener cerrado. Después vamos a ver cómo funcionan los servos verdes afuera y cómo los puedo probar para verificar si, a pesar de que tienen voltaje, a pesar de que tienen resistencia, estén funcionales.
Porque pueden tener resistencia, pero a lo mejor hay algo adentro que no está activándose. Y eso es mecánico. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver después. Ahora, tenemos los sensores de temperatura, tanto de revoco como de temperatura. ¿Ya? Este sensor, ¿ya?, que es el de revoco, hablamos de que era por el tema de la devolución de gas. Estamos en un laboratorio acá, así que da lo mismo, tenemos el ducto conectado de esa manera, ¿ya? Pero en una instalación normal, el ducto tiene que salir directamente al exterior, ¿ya?, a los 4 vientos, con los 30 centímetros de tubería hacia el techo, y si se le colocan codos de 45, los 30 centímetros hasta el primer codo, después un quiebre en 45 grados de hasta 1 metro de distancia, y de ahí el otro codo hacia el exterior, ¿ya? Por lo tanto, estos sensores están determinados, una, para la devolución del monóxido de carbono, que viene más frío que los gases que van saliendo, pero vienen a una temperatura que pueden activar el sensor de revoco. El sensor de revoco es un sensor bimetálico que se desconecta en caso de que haya una devolución de monóxido, ¿cierto? Y este se desconecta y corta el paso de gas, como lo voy a pasar a hacer. Lo voy a desconectar y se cortó el paso de producción de gas. ¿Ya? Porque este sistema interrumpió el circuito. Este sistema es un sistema de circulación de electricidad, pero si yo lo desconecto, inmediatamente el equipo se apaga. Por lo tanto, es un sistema de seguridad. Y el de temperatura hace exactamente lo mismo. Vamos a volver a encender el cable. Pero en el caso del sensor de temperatura, que va directamente conectado al intercambiador de calor, ¿ya?, cuando hay una incrustación calcárea dentro del intercambiador de calor, se va siempre a generar una sobretemperatura, porque reduce el caudal. Por lo tanto, pasa más lento por el intercambiador y aumenta la temperatura. Cuando pasa eso, ¿ya?, y se genera una sobretemperatura, se desactiva ese sensor, ¿ya?, por seguridad. Se activó y yo voy a desconectar el sensor de temperatura y el calefón se apaga. ¿Ya? Por lo tanto, las variables del funcionamiento del equipo son varias, son muchas las variables. Variable número 1, válvula de agua. Si la membrana está rota, no hay activación de microswitch. ¿Ya? 2, microswitch. Si el microswitch no está activado a través de la válvula de agua, no hay circulación de corriente hacia el módulo. 3, las pilas. Las pilas obviamente son la parte fundamental del artefacto para que funcione, ya que si no hay voltaje en las pilas, aunque el microswitch haga la función de cerrar el circuito, si no hay voltaje, no hay nada que distribuir. Aunque esté la válvula de agua buena, no hay nada que distribuir. ¿Cierto? ¿Se entiende la lógica? ¿Ya? Tenemos un cable para generar la chispa, que la chispa en este calefón es solamente para prender el piloto. Una vez que prendió el piloto y el piloto detectó llama, aborta la chispa porque ya no es necesario. ¿Cuál es el piloto ahí? Eso. ¿Ya? Y el piloto tiene 2 cables, uno para generar la chispa y otro para detectar la llama. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el detector de llama, me refiero a la sonda de ionización, no está detectando la corriente en el flujo de aire caliente que está provocando la combustión? Pasa lo siguiente. Damos el agua. Pero si yo, por ese motivo, tengo un problema y yo desconecto el sensor o se interrumpe la corriente a través del sensor de ionización, este inmediatamente apaga el artefacto. ¿El módulo apaga el artefacto, bro? No, porque no está detectando ionización. Ah, ya. Al no detectar ionización, está asumiendo que no hay llama en el quemador.
Por lo tanto, aunque parta la llama, si no está detectando esa corriente que genera la llama, y yo les voy a mostrar ahora cómo se puede medir eso, simplemente el módulo aborta todo. Porque también es un sistema de seguridad. Entonces, ¿me ayuda o no? Ya. En este tester, yo tengo la posibilidad de medir miliamperios. Entonces yo voy a pasar de esta posición a esta posición. ¿Ya? Entonces voy a sacar el conector desde acá. ¿Ya? Y lo voy a colocar acá, donde puedo medir miliamperios. Con esta prueba, digamos, verificar el voltaje que genera la llama hacia el módulo para absorber la ionización. ¿Ya? Entonces, acá. ¿Acá dónde? En el cable que va hacia la sonda de ionización. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, a ver, esto lo vamos a colocar ahí. Este otro lo vamos a colocar acá. Al abrir la llama, cuando se genere la ionización, va a marcar un voltaje. ¿Ya? No, estamos en voltaje. Eso es microamperes. Es una unidad de medida muy bajita que no todos los testers lo detectan. Esta prueba que sí está generando el voltaje que debería analizar el módulo, pero si no se prende, ¿ya? Es porque hay un problema directamente al módulo. ¿Se entiende? Sí. Porque también podría haber un problema del cable de aquí hasta el sensor. Entonces, si no me marca nada, yo podría decir, ya, tengo problemas de acá hasta acá. Y a lo mejor este cable también está produciendo problemas. Por ejemplo, ahí lo moví, por eso se apagó, digamos. ¿Ya? Porque lo que estoy haciendo, de cierto modo, es hacer pasar la corriente a través del tester para que llegue al módulo, para que me marque una cantidad de microvoltaje. ¿Ya? Eso con respecto a los jumpers. Entonces lo que yo quiero es que una vez que ustedes empiecen ya a trabajar, ¿ya? Por grupo, analicen en función de lo que yo les acabo de explicar. Y también que vean, porque revisen, que sensen, que hagan todo. Tenemos tester acá, así que vamos a hacer todo. Ahora nos vamos a pasar al de allá, y así sucesivamente hasta terminar, para que después ustedes empiecen a meter las manos en los equipos. ¿Mm?